Así inicia ese noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, desplegados en titulares en Noticia Paraguay. Noche de cierre de campañas en todo el país para las elecciones presidenciales y generales de este domingo. Entre Dale una oportunidad al cambio de Efraín Alegre y Vamos a estar mejor de Santiago Peña, se trata de convencer a un apático electorado de votar por una de estas opciones para suceder a Mario Abdo Benítez. Lo analizamos. En Noticia Bolivia. Mientras que el Banco Central señala que el crecimiento económico para este año se ubicará en 4,86%, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero intervino el Banco Privado Fácil y detuvo a sus máximos representantes. Días atrás, esta entidad, una de las más grandes del país, había inhabilitado los servicios financieros de sus clientes. ¿Qué está pasando? Vamos a analizarlo. En Noticia Honduras. A pesar de los obstáculos en el Parlamento, la presidenta de la Nación, Xiomara Castro, avanza en su prometida reforma tributaria y la estrategia anticorrupción que pasa por la llegada de una comisión internacional contra la impunidad. Les presentamos esta radiografía y la analizamos. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Paraguay, los candidatos realizaron este jueves actos de cierre de campaña de cara a los comicios generales de este domingo. Muy pocas horas quedan para esto. Esta nación del sur del continente se disputa entre la hegemonía del Partido Colorado y el deseo de alternancia que representa esta llamada concertación nacional encabezada por otro partido tradicional, el liberal. Vamos a verlo. El 30 de abril, los paraguayos elegirán presidente para los próximos 5 años. Y en la misma jornada se votará además por 17 gobernadores, 45 senadores y 80 diputados. Este jueves fue el último día de campaña. La Concertación Nacional realizó su mitin en la ciudad de Capiatá, del Departamento Central, encabezado por el candidato a presidente, Efraín Alegre, y su dupla para la vicepresidencia, Soledad Núñez. Mientras tanto, la fórmula de la Asociación Nacional Republicana o Partido Colorado, Santiago Peña y Pedro Aliana, realizó su concentración en Asunción, la capital. Si bien hay 13 fórmulas para disputar la presidencia, principalmente se enfrentan los dos partidos tradicionales. El Partido Colorado, con excepción del periodo electoral de 2008 a 2012, ha estado en el poder desde 1954. Como en otras jornadas electorales en Paraguay, la mayoría de las encuestadoras tienden a generar un marco a favor del candidato colorado. ATIESnet Consultores ubica a Santiago Peña y Pedro Aliana como el binomio ganador, con un 43,1% de los votos, mientras Efraín Alegre y Soledad Núñez tendrían un 30,2% de los votos. En un distante tercer puesto está Payo Cubas. El sondeo de Multitarget abre aún más la brecha, ubicando a Peña en primer lugar con 34,9%, seguido por Cubas con 24,7% y en tercer lugar el representante de la Concertación con 20,6%. De los 8 sondeos de diversas encuestadoras que han sido publicados, apenas 2 posicionan a la Concertación Nacional al frente. Uno de esos, de la consultora brasileña Atlas Intel, que da la victoria a Alegre por 34,3%, casi en empate técnico con el 32,8% de Peña. Además, al consultar sobre el deseo de alternancia en el poder, sigue siendo mayoritario para el 53,5% de los paraguayos. El apoyo a la continuidad del Partido Colorado cayó del 36% al 28,9%. Todo está dispuesto para que más de 4 millones de paraguayos decidan si dan espacio a un nuevo rumbo o se mantiene la hegemonía colorada.
¿Qué pasa esta noche con los cierres de campaña en Asunción, la capital de esta nación suramericana? De esto nos cuenta nuestra enviada especial Adriana Sibori. Hola Adriana, adelante, muy buenas noches. Salud, con buena educación, con buena Hola Tati, infraestructura. muy buenas Nos noches, merecemos gusto todos saludarte lo a bueno ti, a que los hay televidentes en de este Telesur, mundo, porque América Latina somos y un el pueblo mundo. pareté, Mira qué pasa porque esta noche, tenemos a la donde mujer están los más cierres de campaña. gloriosa Ya del fuimos mundo al cierre acá de en el campaña país. de Santiago. Por eso yo decidí formar parte Y ahora de la estamos en el cierre de concertación, campaña por eso de decidí uno de estar los en este opositores, equipo, Efraín porque Alé, estoy seguro que no estoy justamente fuera de la equivocado, capital, que la prácticamente a dupla 30 ganadora, que la kilómetros. mejor Y te dupla comento va a ser la de Y te Efraín y comento la de más, Sole. fíjate, No ellos nos cada uno equivoquemos, tienen hasta las gente. 12 de la Hablemos noche, claro 11:59 de la y noche directo. para dar No sus quiero hablar planes de mal de gobierno, ningún para otro convencer candidato, a pero ese esta es la electorado. línea hacia el ¿Y qué es lo que frente, dicen los hacia analistas? Que tienen que futuro. convencer al electorado que no Que ha salir decidido por qué el votar, domingo, que lo que decirle a ellos nuestros predicen hermanos, es que va a a ser nuestras menos hermanas, personas a votando nuestros este año. padres, En a la nuestros última hijos, elección que a votó nuestros amigos, prácticamente el que sí 61%. tenemos una esperanza ¿Y qué es lo y que un plantea camino cada para mejorar candidato, nuestro Tatiana? país Bueno, por y un lado para está el vivir oficialista, mucho mejor de Santiago lo que Peña, que no estamos. son los ¿Y únicos cuál es la candidatos, línea? quiero aclarar Lista esto, son 13 candidatos gente, presidenciales entre Efraín ellos y Sole, hombres, pero no es a mí que me la el candidato oficialista, ¿qué es lo que ese es el dice? único Bueno, plantea camino. más empleo, Salgamos plantea el domingo flexibilización de a los préstamos votar, para vivienda, a cuidar los plantea votos, atacar la y inseguridad, desde y el plantea lunes justamente el cambiar candidato todos de la juntos, oposición que estamos hombres, acá en este mujeres, cierre de campaña, nuestro querido plantea Paraguay. bajar No las se tarifas de equivoquen, energía, lista plantea 3, revisar el Ministerio vamos de Paraguay, Tierras carajo, y vamos. Viviendas y también Vamos, el Ministerio de Ministerio. el ofrecimiento de Ejemplo de tierras. ¿Por qué? perseverancia Porque parece que de haya lo que habido votó muchas quejas a la por mafia. las tierras que le han Alto ofrecido a Paraná. privados. También plantea, entre otras cosas, Presente, acabar con la central, pobreza, presente, los dos poner distritos electorales más grandes del Paraguay. Sí, señor, pero llegó el momento de las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? No se escucha el grito de las mujeres. Quiero un grito así como gritan en su casa. Vamos, vamos, porque es el momento de las mujeres. Es el momento que sale el sol. Me pareció ver el sol. 12 de la noche van a cerrar a Porque partir de llegó el mañana la momento de escucharle a ella. Gracias, Adri. Te escuchamos poco. Para próximas emisiones vamos a tratar de mejorar sin duda esta comunicación entendible. Estás en medio de este cierre de campaña, tal como le contábamos en titulares a todos ustedes. Esta noche cierre de campaña de todos los candidatos, 3 en total, pero hay 2 que puntean y de eso nos contaba Adriana, además del contexto sociopolítico que es complejo. Gracias, Adri. Buenas noches. Para el análisis nos acompaña Cleto Pérez, dirigente social, miembro de la Coordinadora de Lucha por la Tierra del Bañado Sur. Nos acompaña desde Asunción, allí en Paraguay. Cleto, bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches para toda Latinoamérica y para Venezuela. Muchísimas gracias. ¿Qué significa, Cleto, para el movimiento social estas elecciones presidenciales? Bueno, ocurre que como bien lo presentaban al inicio de la noticia, le tenemos a un partido colorado que por mucho tiempo dejó en ruina a este país, ¿verdad? La poca alternancia que pudimos tener o el cambio que pudimos sentir fue el gobierno de Fernando Lugo en el 2008, con matices de cambio porque tampoco no se pudo hacer mucho en 4 años, pero fue un cambio que marcó una posibilidad de tener algo diferente en el país, ¿verdad? Es lo que hoy nuevamente rescata o intenta rescatar la Concertación Nacional, ya que es una nueva alianza, pero esta vez la encabeza un miembro del Partido Liberal que con Fernando Lugo fue vicepresidente. Esta vez encabezan la chapa y gran parte de sus propuestas es la agenda del Frente Guazú, es una agenda progresista, y por eso es que presenta como que podría ser la vuelta de algo nuevo o por lo menos una alternancia de cambio en nuestro país, ¿verdad? Como bien también lo decía en varias encuestas, hay como en Paraguay se perdió mucho la seriedad del tema de las encuestas porque cada candidato presentaba su encuesta donde salía victorioso por un margen muy grande. Lo mismo pasó en el 2018 cuando ya este candidato Efraín Alegre perdió, supuestamente iba a perder por 30 puntos y al final por menos de un punto fue la derrota, ¿verdad? Entonces en Paraguay, por lo menos cuando hablamos de encuestadoras nacionales, se perdió mucho la seriedad
Estamos hablando hoy de un partido colorado salpicado por el narcotráfico que movía muchísimo dinero para comprar. Todos tienen la mitad de los medios de Paraguay trabajando para ellos. Y hoy están como un poco congelados por esta manotazo que dio el imperio yanqui acá en el país. Y le tiene congelado al principal dirigente del Partido Colorado y financiador, Horacio Cartes, que es como sería el Uribe, y Santiago Peña sería como el Duque acá en Paraguay, ¿verdad? Entonces Sí. esa misma faceta estamos viviendo. Entonces tenemos a un Uribe, que es Horacio Cartes, con sus bienes congelados, y le tenemos a un Partido Colorado desfinanciado, ¿verdad? Es la desventaja que ellos tienen esta vez. Y le tenemos a la Concertación Nacional con una agenda como la de Fernando Lugo en el 2008, que es un poco lo que presenta el cambio, ¿verdad? Pero a su vez, Cleto, que antes de claro, sí, aquí te con escucho. respecto a la alianza, esta llamada Alianza de Concertación por el Cambio en el Paraguay, que representa Efraín Alegre y su fórmula a la vicepresidencia, si significa volver a la agenda que además generaba la expectativa, que planteaba el cambio del expresidente Fernando Lugo, ¿por qué no todo el resto de movimientos y partidos de izquierda se le unieron? Hubo un rechazo de un sector de la izquierda porque la vicepresidencia no fue para la izquierda. Entonces ese fue el principal, digamos, factor de por qué una parte de la izquierda se fue con un candidato propio, ¿verdad? Porque la vicepresidencia en esta concertación no fue para el sector del Frente Guazú así en pleno, como lo fue en el 2018. Pero eso habría sido entonces algo probablemente mucho más amplio, teniendo en cuenta que el Frente Guazú tiene una gran representatividad en ese llamado Paraguay profundo, movimiento campesino, movimiento obrero, movimientos indígenas, que además reivindican una verdadera reforma agraria, que era además lo que recordamos planteaba el expresidente Lugo. ¿Por qué crees? Bueno, en realidad el presidente Fernando Lugo cayó unos días antes de las últimas reuniones y negociaciones entre la Concertación y el Frente Guazú. Cayó enfermo y hasta hoy día sigue en recuperación, y no hubo como un consenso. Él firmó la adhesión a la Concertación, él es miembro, o sea, el partido de Fernando Lugo es miembro de la Concertación, pero no así dos sectores del Frente Guazú de la izquierda que hoy están con una chapa: Euclides Acevedo, Jorge Querey. Entonces, la mayoría del sector de izquierda que hoy está representado en el Paraguay está dentro de la Concertación, pero eso como no se ve bien representado porque le tenemos a un referente como Fernando Lugo hoy fuera de escena. Entonces parece que no se consolida eso en una presencia fuerte dentro de la Concertación, porque su principal referente de cambio, de progresismo, hoy está todavía está en tratamientos, y todavía no está haciendo una campaña fuerte, que es Fernando Lugo. Claro, una figura además con mucho reconocimiento a nivel internacional. Ahora, Cleto, desde que comenzó la campaña oficialmente, los medios de comunicación siempre dijeron, los medios de comunicación, como bien lo recordaba, la mayoría de ellos aliados de la derecha o propiedad además del expresidente Horacio Cartes, así que con la línea del Partido Colorado, han dicho que Efraín Alegre es el movimiento o la coalición de izquierda. ¿Esto le ha servido o lo ha distanciado en un panorama político a muy pocos días de las elecciones? No te escuché la primera parte de la pregunta, no escuché. Sí, te pregunto de nuevo. Desde que comenzó la campaña oficialmente, medios de comunicación, propiedad, la mayoría de ellos, como bien lo recordaban, del expresidente Horacio Cartes, y con esta misma línea del Partido Colorado, estoy repitiéndolo exactamente como se lo plantea usted, Cleto, han dicho y han ubicado en la esfera política de la izquierda a Efraín Alegre. Hoy en día, cuando quedan tan poco para las elecciones presidenciales, ¿esto es bueno o es malo? Claro, acá en Paraguay hay un conservadurismo muy grande, y
mientras que el Partido Colorado usa hoy ese nombre como una estigma de hacerlo de izquierda. Efraín Alegre no es que sale mucho de eso ni se defiende mucho de eso que le dice el Partido Colorado, más bien lo que hoy polariza todo eso es que el Partido Colorado utiliza que la izquierda prácticamente trae como esto que es un fenómeno que se está dando en Latinoamérica en contra de la familia, ¿verdad? Que nosotros traemos todo lo que sea, o sea, la izquierda trae todo lo que es lo malo para la familia que viene de toda Latinoamérica, que potencia el aborto, el matrimonio igualitario. Entonces, eso es lo que con más fuerza le pega a Efraín Alegre que más llamarlo de izquierda, ¿verdad? Porque él hasta hace poco estaba participando de reuniones internacionales con sectores de izquierda, no me acuerdo en qué país, ¿verdad? Pero lo que más le pega hoy no es llamarle de izquierda, sino es llamarle que están en contra de la familia y que eso sí o sí representa. Eso es el argumento más fuerte del Partido Colorado, ¿verdad? No así llamarle de izquierda, sino que somos un proyecto, que la izquierda es un proyecto que hoy quiere destruir a la familia paraguaya, ¿verdad? En las elecciones de hace 5 años, Cleto, Mario Abdo Benítez le ganó solo por 90.000 votos a Efraín Alegre. Sin duda, así es el juego de la democracia. Pero hoy en día, ¿qué podría ser distinto después de 5 años de gobierno de Mario Abdo Benítez? Hoy tenemos como un panorama distinto, como te decía al principio, un Partido Colorado financiado, ya que está en la lupa. El tema del narcotráfico es como un nuevo, digamos, dato en el escenario político. Entonces le tenemos a un Partido Colorado que siempre pagó y compró todo. Paga votantes, paga miembros de mesa, paga boca de urna, paga encuestas. Imagínate que todas las encuestas le daban perdedor a Efraín Alegre en el 2018 por 30 puntos y como bien lo dijiste, nada más fueron por 90.000 votos, ¿verdad? Y si escarbamos un poco, un senador elegido en el 2018 tuvo que salir, por más de que fue electo, porque hubo muchísimos fraudes en el voto, ¿verdad? Entonces, algunos hasta aseguran que eso Efraín Alegre perdió por fraude, ¿verdad? Y hoy lo tenemos a un Partido Colorado en ese momento fortalecido y con mucho dinero, en este momento desfinanciado, con un presidente que podría ir directamente, ¿cómo se dice? Preso a los Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. Entonces le tenemos a un Partido Colorado. Esto es bastante Colorado. paradójico, Cleto. Investigaciones en Estados Unidos en contra del presidente Cartes, investigaciones en Brasil y no hay investigaciones en el Paraguay al respecto. En todo caso, la pregunta, eso ya sin duda no lo habías dicho, lo remarcas, pero la pregunta es ahora sobre el balance de la gestión de Mario Abdo Benítez. ¿Cuánto además él, porque es también parte del Partido Colorado, así el partido tenga esta crisis interna, él lo representa? Y en este momento, ¿eso qué significaría? ¿Cuál es el balance entonces de Mario Abdo Benítez en estos años de gobierno? Y bueno, el Partido Colorado, es una de sus incoherencias es que se presenta como el cambio, siendo el partido de gobierno. El gobierno de Mario Abdo Benítez tuvo un gobierno catastrófico. Tuvo el gobierno de la pandemia, donde el país se endeudó por casi 70 años con una deuda que no se aplicó en la pandemia. Murió muchísima gente y ese dinero hasta hoy no se sabe qué pasó. Aparte de eso, el desplome del sistema educativo por una prácticamente nula financiación en escuelas y todo lo que sea el sector educativo. Sí hubo mucha infraestructura porque lo relacionan a que todo lo que fue infraestructura fue licitaciones repartidas entre el primer anillo del Partido Colorado, ¿verdad? Entonces vemos también el hartazgo de la gente que hoy se ve representado en un candidato furia, que es el de un nuevo, digamos, agente político del paraguayo Cubas, que también tiene mucha relación con como un plan B del Partido Colorado, porque representa
el voto furia de un candidato que fue echado del Congreso por pegar, derramar agua, pegar policías, defecar encima de la mesa de su curul. Entonces, un candidato que también está robando votos más a la Concertación que al Partido Colorado, porque él se presenta como Colorado, pero como un Colorado bueno, ¿verdad? Entonces vemos a un Partido Colorado desfragmentado, desfinanciado, y es por eso que hay muchas posibilidades de que esta vez quede la victoria para el lado de la Concertación, ¿verdad? Veremos lo que sucede el próximo domingo. Nosotros desde muy temprano atentos a esas elecciones presidenciales y generales. Cleto, muchísimas gracias por el análisis. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Bolivia. Mientras que el Banco Central señala que el crecimiento económico para este año se ubicará en 4,86%, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero anuncia la intervención del Banco Privado Fácil y detiene a sus máximos representantes. Días atrás, esta entidad, una de las más grandes del país, había inhabilitado los servicios financieros de sus clientes. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a tratar de explicarlo, por supuesto, con el análisis, como siempre, en Noticias. Ya venimos. En Noticia Bolivia, autoridades financieras intervinieron el Banco Fácil, banco privado, tras la presunta comisión de delitos financieros entre los altos directivos de esta institución financiera. Hay varias personas detenidas, vamos a revisarlo. 4 altos ejecutivos del Banco Privado Fácil fueron aprehendidos por la presunta comisión de delitos financieros y problemas de liquidez la noche del pasado 25 de abril. La orden fue emitida por la fiscal Carmen Guzmán Sandías ante la denuncia de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI. Este organismo intervino la víspera, la entidad bancaria, tras identificar diversas irregularidades, entre ellas 6 movimientos inusuales, con abonos por encima del límite establecido. En la parte resolutiva señala, primero, disponer la intervención de Banco Fácil al haberse verificado que incurrió en la causal de intervención establecida en el inciso A, artículo 511 de la Ley 393 de Servicios Financieros, por el incumplimiento en el pago de una y más obligaciones líquidas exigibles contraídas con sus clientes financieros depositantes en el marco jurídico. La Fiscalía citó a declarar a una joven de 18 años por haber logrado acceder a un monto de más de 9 millones de bolivianos, equivalente a 1.303.442 dólares, de un crédito obtenido desde el año 2021 hasta la fecha. La crisis en la institución bancaria generó la toma de algunas sucursales y las protestas de clientes quienes exigían la devolución de su dinero en la ciudad de Santa Cruz. Ante esto, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, afirmó que las obligaciones de este banco privado serán transferidas a otras entidades financieras del país. Ha tenido que entrar a intervenir para dar una solución definitiva y responder con un proceso de solución para devolver o para que los bancos que entren en esta solución puedan administrar los depósitos, como también la cartera de este banco, y nuevamente entre la tranquilidad y la calma en el sistema financiero debido a este problema que se ha dado con este banco en particular, no es con todo el sistema financiero. Más bien recurrimos a la idea de que otros bancos que en este momento gozan de buena salud puedan hacerse cargo
en este problema de solución y efectúen la absorción tanto de activos y de pasivos. Montenegro aclaró que este proceso de intervención no es una quiebra. El hecho ocurre luego de 12 años de abundancia y un tipo de cambio fijo en el país andino, que ostenta una baja inflación y altos niveles de crecimiento. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Hugo Siles, es analista político, nos acompaña de Santa Cruz, en Bolivia. Hugo, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Tatiana. Un placer estar en Telesur. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que sucede primero con este banco? Este es uno de los bancos que más clientes tiene en todo el país. En las principales ciudades tiene sus sucursales. Los principales, además, representantes han sido detenidos porque han incurrido en leyes del sistema financiero. Días atrás, esto es importante además para pedirte tu análisis, habían advertido a sus clientes que estaban pasando por una difícil situación, pero que esto no tenía nada que ver con la quiebra, pero de alguna manera decían que producto de la especulación y que de rumores, eso les estaba haciendo mucho daño. Así que conocer tu análisis al respecto. Bueno, esta es una situación, yo diría, localizada, propia de una entidad financiera de un banco que, si bien tenía importante cartera de clientes, es una localización específica de un asunto que hoy se puede graficar como delitos financieros, incumplimiento de pagos a ahorristas y obligaciones que tenía el banco que fueron creciendo y fueron siendo ya parte de una visible y notoria actitud y comportamiento del banco que resultó en la aplicación de la Ley de Servicios Financieros, y el Estado, con el organismo pertinente que es la ASFI, la Autoridad de Servicios Financieros, hizo uso de la aplicación de la ley, la intervención del banco, de la designación de un interventor, y con ello se ha establecido todo un control que permite en este caso hacer todo un balance. Se va a trabajar también en ofrecer la cartera a otros bancos, pero básicamente, Tatiana, este es un hecho aislado, específico de una entidad financiera que empezó a registrar a lo largo de las últimas semanas con clara evidencia una forma de incumplir con sus obligaciones en los retiros de los ahorros o en los pagos que tenía que hacer a diferentes ahorristas en el país. En todo caso, más allá del tamaño que pueda tener esta cartera de clientes, esta entidad financiera, lo cierto está de que sus principales ejecutivos hoy están siendo parte de una denuncia por claros comportamientos que han contravenido las normas. Por ejemplo, créditos vinculados. Una persona de 18 años que tenía un salario de 10.000 bolivianos, bueno, sacó en poco más de unas semanas $1,5 millones. Esto es totalmente irregular, y obviamente los movimientos financieros de créditos y otros vinculados son hoy parte de la investigación que sigue la justicia por delitos financieros. No se puede hablar de una quiebra del banco, tampoco de una erosión del sistema financiero boliviano, que es estable, que tiene hoy indicadores de crecimiento y de confiabilidad que están absolutamente garantizados. Este es un hecho aislado, propio de una entidad financiera que lamentablemente ha incurrido en hechos que hoy están investigados por la justicia y que son tipificados como delitos financieros. Hugo, ¿cuánto tiene esta situación de política? Y te lo pregunto porque hoy, a través de medios de comunicación internos en Bolivia y también en América Latina, externos, dicen que esta situación, estas dificultades de este banco que ha sido intervenido por la máxima autoridad de vigilancia financiera del país es una expresión de la crisis económica y de la crisis financiera que está en ciernes, que está a punto de vivir y de padecer el pueblo boliviano por
obviamente le echan la culpa a decisiones del gobierno del presidente Luis Arce. ¿Cuánto entonces detrás de esta narrativa hay de política? Bueno, lamentablemente la oposición política en el país, algunos interesados y agoreros de la situación en Bolivia, claro que han hecho uso ya no solamente sobre este banco intervenido, sino sobre la situación de la economía en Bolivia, vienen haciendo uso de análisis, de conclusiones que hablan de esta situación de una crisis en el país. Pero hay que tener mucha responsabilidad en este tema y de alguna forma lo único que uno puede entender hoy en la situación de la economía en Bolivia es que Bolivia registra hoy, al día de hoy, un crecimiento promedio de más de 4%, que Bolivia hoy tiene política monetaria y cambiaria estable, tipo de cambio estable, y no existe ninguna devaluación de la moneda. La moneda, el boliviano, se ha apreciado hace años, producto de un modelo económico que está vigente en el país. Además, Bolivia registra la inflación más baja de la región y, por cierto, uno de los índices de inflación más bajos del mundo. Entonces, no es posible hoy graficar desde la narrativa de la oposición que Bolivia está en crisis o que la situación económica está en crisis, cuando Bolivia registra estos indicadores que lo reconocen el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, hasta el Fondo Monetario Internacional reconoce el crecimiento de la economía boliviana y estos indicadores que son favorables. Entonces, la oposición ha instalado una narrativa hace meses que apuesta a generar, en todo caso, a través de la tergiversación, de la falsedad, esta información que obviamente fluye a través de algunos medios, pero que en este caso concreto del Banco Fácil y la intervención que ha hecho el Estado a esta entidad financiera, obviamente que este caso nada tiene que ver con alguna especulación que se hace sobre la economía en el país. En todo caso, lo más importante hoy es que Bolivia sigue asistiendo hoy a diferentes grados de muestras y muestras de políticas públicas que están dándole al país la certidumbre. Hace muy poco el presidente Luis Arce, y ya lo ha dicho en reiteradas oportunidades, ha ingresado a una etapa en Bolivia que se llama industrialización con sustitución de importaciones. Está en tratamiento la ley del oro en el país para aumentar divisas y obviamente alguna relativa y temporal baja de liquidez en los dólares, en la moneda, en la divisa del dólar, obviamente es un tema temporal que va a resolverse a través de diferentes medidas que se están tomando. No hay este tema, permíteme, te pregunto aquí. Pero desde la oposición. Sí. Claro, permíteme preguntarte, Hugo, a propósito ahora que habla del tema del dólar, de ese nerviosismo también de la gente yendo a los bancos a sacar la divisa que porque se estaba acabando, también vuelve la misma pregunta, ¿cuánto tuvo de político esto? Pero lo que llama la atención es que a los mismos políticos esto también les hace daño. Sí, es correcto, es que es un poco comprensible asistir, por ejemplo, a que el año pasado, el 2022, las exportaciones de Bolivia terminaron en cifras récords como 13.500 o 13.650 millones de dólares exportó Bolivia. En un año bueno para la economía, en los últimos años exportaba 11.000 a 12.000 millones. Pero imagínate 13.650 millones de dólares, y esos dólares, esas divisas, lamentablemente no han tenido, no se han depositado en muchos bancos en el país. Esto significa que ha disminuido también las reservas, hay baja cantidad de divisas, pero esto es reversible. Y de alguna forma esta situación temporal reversible de la divisa, de la cantidad de dólares que existen en las reservas del Banco Central, se está solucionando. Por lo tanto, la economía en el país, por supuesto que tiene indicadores favorables y las políticas públicas que ha podido
desarrollar el gobierno del presidente Luis Arce son atinadas precisamente a resolver estos temas que son temporales. Por eso es que los políticos en Bolivia, algunos interesados desde la oposición, están tratando de utilizar y de cazar algunos elementos, como por ejemplo este del Banco Fácil, que como ya expliqué es un tema localizado, específico, o por ejemplo la escasez de dólares que ha habido, que ha sido real, como algunos elementos para poder patrocinar esta narrativa de la situación de la economía en Bolivia. Pero esto no es real. Cuando una economía presenta estos síntomas que precisamente tiene Bolivia en crecimiento, en baja inflación, en tipo de cambio estable, en política monetaria estable, obviamente que no podemos asistir a ningún escenario de crisis. Y obviamente la narrativa política intenta gravitar y generar esta sensación en la opinión pública que obviamente no corresponde. Lo que sucede hoy en el país, que hay una estabilidad en el sistema financiero, y esto en todo caso está corroborado por el funcionamiento del sistema financiero crediticio y el uso de la moneda boliviana, que es la que hoy tiene más del 95% en los ahorros del sistema financiero. La semana pasada el presidente Luis Arce se ha reunido con la Asociación de Bancos del país, ha estado precisamente esta entidad avalando el modelo económico que tiene Bolivia por más de una década y que le ha permitido precisamente lograr estos niveles de crecimiento. Claro, y es que eso es lo contradictorio. Y de una... Porque, sí. Hugo, bien lo recordabas. Correcto. Dice el Banco Central de Bolivia, el crecimiento para este 2023 estará sobre el 4,86%. Recordemos, esto es importante, en un mundo en crisis económica generalizada. Inflación de 3,28% también para este 2023. Así que debería ser un alivio y un bálsamo tener este nivel de sanidad económica y financiera. ¿Qué sector le convendría todo lo contrario? En particular, ¿hay alguien o algún sector, tal vez muy poderoso, no sé, te lo pregunto, que piense que si el país entra en números rojos, como por ejemplo lo dejó el gobierno de esa oscura noche de un año del gobierno de facto de Áñez, ¿a quién le puede funcionar algo así? Por eso creo que desde la oposición política en el país, lo que no se ha podido desmontar en más de una década ha sido el funcionamiento y la vigencia del modelo económico, social, comunitario, productivo. Precisamente el entonces ministro de Economía y Finanzas Públicas, hoy presidente Luis Arce, ha sido uno de los responsables para poder llevar adelante este modelo económico. Eso ha funcionado en el país. Bolivia ha crecido 4 veces su Producto Bruto Interno y ha desarrollado en más de una década estabilidad, crecimiento, y precisamente como este es un modelo que funciona y que ha permitido que el movimiento al socialismo gane las elecciones por más de una década, precisamente es para la oposición hoy el principal objetivo que hay que cuestionar, que hay que generar estos escenarios de especulación, hay que desmontar precisamente este modelo. Yo creo que la oposición está apostando a ello, por eso es que repiten de manera diaria, en sintonía con otros actores que obviamente están representados en medios de comunicación, que la derecha internacional tiene en diferentes partes del mundo, hacen uso amplificado de esto que la oposición política quiere mostrar en el país. Obviamente que contrasta con la realidad, porque la oposición política habla de crisis, pero los organismos internacionales hablan de un crecimiento de la economía en Bolivia y de una baja inflación. Esto contrasta con la realidad, pero se intenta instalar esta narrativa como una forma de desmontar y de debilitar uno de los pilares que tiene el proceso de cambio, la revolución democrática cultural en Bolivia, y el gobierno del presidente Luis Arce, que sin duda ha dado muestras a través de diferentes gestiones y políticas públicas de que la economía en Bolivia, la industrialización
y la proyección hacia el 2025, por supuesto que son favorables y de alto crecimiento para el país. No te olvides que el año 2025 hay elecciones, la oposición intenta debilitar con esta narrativa, con esta forma artera de tergiversar, falsear información y asistir con amplificación a algunos medios de comunicación, cadenas internacionales que obviamente están haciendo uso amplificado de estos temas. Por eso hay que tener porque ocultan estas cifras cuidado. del Banco Central, de la autoridad financiera más importante del país. Y eso realmente lo ocultan. Correcto. Cuando dicen que el país está a punto de entrar a una crisis económica. Ese es el escenario. Hugo, gracias por ayudarnos a comprenderlo. Un abrazo, muchas gracias, buenas noches. Gracias, Tatiana, por la oportunidad. Buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Honduras. A pesar de los obstáculos en el Parlamento, la presidenta de la Nación, Xiomara Castro, avanza en su prometida reforma tributaria y la estrategia anticorrupción que pasa por la llegada de una comisión internacional contra la impunidad. Les presentamos esta radiografía y la analizamos. Al volver, estamos en Es Noticia. En Noticia Honduras, la presidenta de esa nación, Xiomara Castro, continúa con sus planes de materia de reformas que incluyen la ley tributaria, tal como lo prometió en campaña. Igualmente, la víspera refrendó en el Consejo de Ministros una carta para ratificar la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en este país centroamericano. Vamos a verlo. A pesar de los obstáculos, la presidenta Xiomara Castro se mantiene firme en sus promesas de campaña que la llevaron al poder en el país centroamericano. Entre ellas, una reforma a la ley de justicia tributaria ante el Congreso de ese país. En palabras de la mandataria hondureña, con la adopción de su iniciativa de ley, sin aumentar los impuestos se evitarían los abusos de los regímenes de exoneraciones y facilitar los trámites en la administración pública. Castro considera necesarios estos cambios para poder superar el modelo de gestión agotado por los regímenes neoliberales que gobernaron el país luego del golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya, que instauró en el país una economía sostenida por los excluidos y pobres que subsidian a una minoría privilegiada. Debido a la insistencia de Xiomara Castro de llevar a buen puerto sus propuestas y combatir la impunidad y la corrupción, la dignataria denunció que su gobierno es víctima de una conspiración que se está formando por parte de los sectores golpistas del 2009, que siguen buscando desestabilizar su administración. Por otra parte, la ejecutiva centroamericana firmó en el Consejo de Ministros una carta para ratificar la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en ese país centroamericano. En el documento, reafirmó su disposición para iniciar simultáneamente a los trabajos del grupo de expertos el proceso de ratificación y negociación del convenio bilateral, que corresponde a la etapa 2. La firma del instrumento por parte de la presidenta surge luego de que la ONU anunciara que en mayo llegaría una misión de expertos que presentará una serie de reformas para la instalación de la Comisión Internacional. Según analistas, quienes adversan la instalación de la Comisión Internacional temen ser investigados por asuntos de corruptela y prebendas de los anteriores mandatos. Y a propósito de esta Comisión Internacional contra la Impunidad, analistas creen que no se necesitan aprobar reformas constitucionales para su arribo al país. Las expectativas de analistas hondureños frente a la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras, CICI, son
que tengan más facultades que la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MAXI, que fue atada de pies y cabezas por los sectores políticos y grupos de poder. Al instalarse va a ser igual o mejor que la MAXI. Por lo menos lo que espera el pueblo hondureño es que ésta tenga dientes y que haya el asidero jurídico como es las leyes, las reformas al Código Penal, la ley de cooperación eficaz, que esta sí le van a dar prácticamente un norte a la persecución penal. La CICI ha sido retrasada por algunos sectores políticos y según observadores de la palestra pública es porque hay temor de que sean investigados. Hay temor de que una vez que se instale la CICI pueda retomar algunos casos que no se resolvieron en el pasado y que se sienten temerosos porque la justicia les puede llegar si es que cometieron actos irregulares o de corrupción. Algunos culpan al Poder Legislativo, sin embargo, hay quienes aseguran que no es necesario aprobar reformas constitucionales para la instalación del organismo internacional. Absolutamente innecesaria una reforma constitucional. ¿Por qué razón? Número uno, las reformas constitucionales se hacen para elementos que van a ser permanentes en el país. La CICI va a ser transitoria por 2 o 3 periodos, esperamos. Número dos, en el Código Procesal Penal hondureño ya existe la figura del acusador privado, a través de la cual la CICI puede ser acusador privado y puede ser acompañante de las víctimas de corrupción en el proceso judicial. Una de las recomendaciones que hacen los entrevistados consultados es incluir a la CICI, a la par del Ministerio Público en la Constitución, proceso que la dejaría blindada constitucionalmente. A través de una reforma del artículo 232 de la Constitución, es decir, de incluir a la CICI a la par del Ministerio Público en la Constitución. Eso implicaría entonces un camino más complejo, porque requeriría 86 votos y que se ratifique en la siguiente legislatura. Por tanto, la instalación de la CICI sería más lenta, implicaría que pase más tiempo, pero blindaríamos a la CICI constitucionalmente. Se espera que el organismo de la ONU llegue al país una vez se hayan elegido las nuevas autoridades del Ministerio Público. Desde Tegucigalpa, Honduras, Karim Duarte. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña Natalie Roque Sandoval, ministra en la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras. Nos acompaña desde la capital Tegucigalpa. Ministra, buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias. Buenas noches. Es un placer comunicarme con ustedes y poder compartir estas iniciativas de suma trascendencia que la presidenta Xiomara Castro, el gobierno de la Refundación de Honduras, está impulsando para dar frente a la inequidad, a estos altos índices de corrupción que se instalaron en nuestro país, a estas nefastas exoneraciones que además han sumido mucho más las finanzas del Estado en un abismo en el que, junto con una deuda que nos lleva más del 51% del presupuesto, resulta muy difícil lograr la garantía de derechos humanos. Y en este sentido, y se preguntarán a veces, pues, ¿qué hace una ministra de Derechos Humanos defendiendo una ley de justicia tributaria o hablando de temas anticorrupción? Pero es que precisamente es esta garantía de derechos humanos. No puede un país tan empobrecido y saqueado como el nuestro tener garantías de salud, educación, de condiciones básicas para nuestra población mientras persistan estos regímenes abusivos y los altos niveles de corrupción e impunidad. Es por ello que la presidenta Xiomara Castro ha hecho gestiones directas para la instalación de la CICI, la Comisión contra la Corrupción e Impunidad, una comisión internacional, también con la afrenta de tener que asumir y también internacionalmente aceptar la incapacidad de las instituciones del Estado para dar cuentas y para resolver una situación que obviamente se profundizó luego del golpe de Estado, los altos niveles de impunidad, de corrupción, la promulgación de leyes sumamente lesivas, no solamente para las finanzas, sino para la soberanía, como las leyes de despojo, tales como la sede, ¿no? Y también estos regímenes abusivos que concedieron una gran cantidad de exoneraciones, además a emporios, a grupos financieros, a empresas, incluso empresas fantasmas o empresas ligadas con el narcotráfico, según lo que ha denunciado recientemente el equipo que propone la ley y que además
también ha hecho un proceso de investigación a través del Servicio de Administración de Rentas y de Aduanas, donde se puede dar cuenta también de los altos niveles de evasión producto de estos regímenes abusivos. Sí, ministra, con todo esto que usted nos ha dicho, hay también un punto de esta semana. En este contexto, la presidenta Xiomara Castro dice que hay una conspiración en contra de las reformas, de la refundación del país, de estas promesas de campaña que ella quiere adelantar en sus años de gobierno. ¿Quién está detrás de esa conspiración? Mire, esta conspiración que la presidenta ha denunciado es una conspiración de los mismos sectores golpistas, de los mismos sectores que también aliados con injerencismo internacional y aliados con sectores oscuros de este país, vinculados incluso a estructuras criminales. Hay que recordar muy bien que este es un país donde el presidente, la persona que usurpó la presidencia de la República, en este momento está extraditado en Estados Unidos y pendiente de un juicio por narcotráfico, que aquí se logró un entrelazamiento entre estos diversos sectores, pero también sectores criminales, y que ya en algún momento se dio un golpe de Estado en el 2009 que nos llevó en una debacle como país y que instaló un narcoestado. Entonces también hay que ser claros al denunciar que estos intereses económicos, estos intereses de la ultraderecha de nuestro país, también muchos de ellos o algunos de ellos vinculados a otras estructuras y redes, están urdiendo nuevamente, como ya en el 2009 lo hicieron al ver sus intereses económicos afectados y al ver también que serán investigados, porque esta Comisión contra la Corrupción y la Impunidad vendrá a fortalecer y a investigar a quienes durante todo este tiempo han gozado de impunidad. Entonces están urdiendo, por supuesto, y es una denuncia gravísima la que hace la presidenta, de cómo se está tramando y se están generando también condiciones para desestabilizar permanentemente todas las iniciativas, y lo ha dicho la presidenta públicamente, que se están generando conspiraciones para crear una situación de ingobernabilidad y para impedir el avance de una agenda de la refundación de Honduras que pasa por el desmontaje de las estructuras corruptas y las estructuras criminales en nuestro país, y que pasa por la justicia social, que en el caso de la justicia tributaria también es que la recaudación de impuestos sea progresiva y que las personas y los conglomerados más ricos no estén exentos, mientras que la gran mayoría de la población sostiene con el pago de impuestos los exiguos ingresos del Estado. Entonces, son una serie de situaciones y de intereses. Sean los que más paguen, y los grandes conglomerados del poder económico que sean los que más paguen, los que se metan la mano al bolsillo. Esto debería ser lo ideal, pero tanto en Honduras como en otros países, no solamente hablamos de América Latina o el mundo, son realmente los intocables. ¿Qué hacer entonces al respecto, ministra? Sin duda, de allí saldrían recursos que son fundamentales para avanzar en los proyectos de inversión social a los más necesitados, pero ¿para qué hacer que esto pase, teniendo en cuenta que también hay obstáculos dentro del Parlamento? ¿Cuáles son las salidas? Mire, es en esto de destacar la firmeza de la presidencia, que además ha recurrido y ha gestionado el acompañamiento internacional, pero también decir que pasa por un proceso en el Congreso Nacional donde se instamos, y ayer también en el gabinete, como un acto de coherencia y como un acto histórico. Además, todos los ministros del gabinete de la presidenta, comenzando por la presidenta, hemos firmado actas de consentimiento para que se revisen y fiscalicen nuestras cuentas, porque la transparencia debe de comenzar con nosotros y nosotras los funcionarios, y con las y los funcionarios también de los otros poderes del Estado, y el llamado permanente es al Congreso Nacional, que existen unas correlaciones complejas que frenan los avances. Sin embargo, estamos hablando de garantía. La justicia tributaria, garantía de derechos humanos. Así que esperamos, en este momento está el proceso de discusión del Congreso Nacional y vamos a estar en un seguimiento permanente, y también pues entendemos que habrá concurso de las fuerzas y sectores sociales que representan a la gran masa empobrecida, que también demandarán
dentro de los espacios de participación ciudadana y dentro de los espacios del Congreso Nacional, que es el ente representativo del pueblo a través de los diferentes diputados, que se cumpla con una ley que implica justicia y que implica garantía de derechos humanos. Desde la Presidencia de la República, la Presidenta, con mucha valentía y coherencia, ha dicho claramente que dará cumplimiento y que no retrocederá ni un paso con no son promesas, con los compromisos y con los compromisos de justicia para nuestro país, que ha sido sumido en la violencia, en la pobreza, en la corrupción luego de 12 años de narcodictadura. Ministra, muy buenas noches. Gracias por ese análisis, por sus reflexiones. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo. Encantada de compartir el espacio. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Sigan con nosotros.